Continuamos con la segunda página del mapa del rutenio y seguimos como antes con el tricloruro de rutenio hidratado como fuente de prácticamente todo. Bien, aquí tenemos la preparación del tetraclorocincato del trisetileendiamina rutenio 2. Fijaros que aquí lo que hacemos es reducir con zinc el rutenio 3 a rutenio 2. Bien, esta especie es bastante razonable, se prepara bien. Lo que es más raro es que se utilice un anión tetraclorocincato, pero de vez en cuando aparece este anión, aunque hay otros muchos que también son menos coordinantes y que no se hidrolizan tan fácilmente. Pero bueno, a partir de este se llega al cloruro de rutenio 3, fijaros, haciendo una oxidación con una sal de plata, en este caso el antranilato de plata. En medio, vamos, a mí me parece esto simplemente con una gota de ácido trifluoroacético, porque esta molaridad es más que baja, bajísima, simplemente algo de ácido, pero muy poco, y en acetona. Aquí tenemos la formación de un complejo con una bipiridina sustituida por un par de grupos carboxi en 4,4' y que resulta ser un cis. Bueno, aquí actúa como reductor prácticamente el propio disolvente, que va a ser la dimetilformamida. La temperatura, como vemos, es efectivamente alta. Dimetilformamida a reflujo, hay que pensar, ¿verdad? Esta reducción con zinc para pasar a formar este complejo hexamin rutenio 2, nada que comentar, es de lo más lógico y elemental. Bien, y la oxidación con bromo para ir a rutenio 3 y utilizando, claro, bromuro para cambiar cloruros por bromuros, pues también es de lo más lógica y elemental. Y obviamente se puede llegar a esta especie pues también partiendo del cloruro, del cloruro de rutenio 3, que se prepara directamente, aunque aquí no está puesto, pero lo hemos visto ya antes, ¿verdad? Se prepara directamente, pues eso, con amoníaco y el tricloruro. Bueno, de este tribromuro aquí se ha propuesto una especie un tanto curiosa, Fijaros, este es un bromuro con 5 amoníacos y el gas de la risa, el monóxido de nitrógeno, que es el gas de la risa. Bueno, hay que hacer notar también que aquí tenemos que un bromuro de hidroxilamina, porque efectivamente hace falta un reductor para pasar de rutenio 3 a rutenio 2, porque el gas de la risa se coordina de forma normal dando un par de electrones, ¿verdad? La formación de este complejo de rutenio 2 con dimetilsulfósido coordinado pues no requiere mucho comentario, aunque desde luego aquí falta poner el dimetilsulfósido, que no puede venir del aire, efectivamente. Ácido ascórbico como reductor y muy poco tiempo, un par de minutos, pero claro, pues a temperatura relativamente alta. Fijaros que el dimetilsulfósido permite sin problemas llegar a 150 grados y más. Y aquí tenemos un complejo que se ha utilizado y se sigue utilizando mucho para la preparación de otros muchos derivados. Es curioso porque fijaros, este es el transmetil isopropil benceno, coordinado al rutenio. Bueno, de forma, diríamos, normal, como un areno cualquiera, pero se ha formado a partir de ¿qué? De una especie bastante accesible, que es esta, que es el metil isopropil ciclohexadieno. O sea, que de nuevo se han quitado 2 hidrógenos para que se forme el benceno y se coordine. El compuesto es como muy poco bien definido en el sentido de que, claro, es otro polímero que es difícil de caracterizar por rayos X, pero se ha utilizado y sigue utilizando mucho para preparar derivados, por ejemplo, como este, simplemente, pues con el hexametilbenceno podemos echar fuera a estos arenos, es un benceno, ¿verdad?, sustituido, lo echamos fuera con algo como esto que tiene un punto de ebullición más alto y lo puede hacer efectivamente, normal. O, por ejemplo, esta especie en la que tenemos el hexametilbenceno. ¿Y qué ha pasado aquí? ETA 4 ciclohexadieno. Se ha producido, decía que se ha producido la reducción de rutenio 2 a rutenio 0, añadiendo ciclohexadieno. Y nos queda también una especie de 18 electrones con un hexametilbenceno y un ETA 4 ciclohexadieno coordinados. Bien, hasta ahí bastante razonable, pero la reducción, ¿verdad?, es lo que parece un poquito más difícil. Aquí tenemos la formación directa de un
una especie pues parecida a la que hemos visto antes con 3 bipiridinas o 3 fenantrolinas o similares, ¿verdad? Este LL es algo así, es un ligando un tanto complejo, pero es algo parecido. Lo que ocurre es que es un ligando bidentado quelante, pero dianiónico y un tanto complejo, de tal manera que siendo un rutenio 2 con 3 del ligando bidentado dianiónico, 3 por 2 aparecen aquí los 4 sodios. Se puede entender, pero vamos, nada especial. Es como coordinar una bipiridina o una ortofenantrolina y ya está. Bueno, ya está tampoco del todo, porque tiene que producirse, ¿verdad?, la reducción del rutenio 3, ¿verdad?, a rutenio 2. Esta transformación se puede entender también como bastante racional, pero fijaros, hace falta estar calentando el sistema durante horas para que, digamos, entre un cloro y salga un amoníaco de la esfera de decoración del rutenio, ¿eh? Y aquí tenemos luego la transformación con ácido triflico, ¿verdad? Pues del triflato con un triflato coordinado y 2 triflatos fuera. Bueno, esta es como más fácil y más racional también. Y a partir de aquí llegamos, fijaros, por reducción, porque esto es un rutenio 3, por reducción de un compuesto muy importante, ¿eh? Esto a fin de cuentas es el complejo de Kreuss-Taube, que ha dado muchísimo juego y ha sido muy importante, y sigue siendo muy importante, ¿verdad?, entre los complejos de valencia mixta. Aquí tenemos un complejo en el que hay una piracina, ¿eh? Ya sabéis que son 2 nitrógenos. La piracina es como una piridina, pero en vez de un solo nitrógeno, otro en 4. Esa es una piracina. Bueno, pues por un nitrógeno enganchado a un rutenio y por otro nitrógeno enganchado a otro. O sea, haciendo puente entre rutenios, cada uno con sus 5 amoníacos. Pero la cuestión es, bueno, esto en principio, bueno, perdón, este no es el de Kreuss-Taube, este es el precursor a fin de cuentas, ¿eh? Es el precursor. Perdón que se me ha ido un poco la olla. Aquí tenemos a la piracina simplemente coordinada a través de uno de los nitrógenos y ya está, ¿eh? Y lo que hemos hecho ha sido utilizar zin para reducir este rutenio 3 a rutenio 2 y ya está. Y meter un tetrafluoroborato, bueno, en lugar de un triflato, nada especial. Pero veamos, ¿eh? A partir del triflato que tenemos aquí, este es el que es un Kreuss-Taube, ¿verdad?, típico, fijaros. Una piracina puente entre 2 rutenios y el conjunto, el catión, tiene 5 cargas positivas. Es decir, habría que pensar, un rutenio es un rutenio más 3 y otro es un rutenio más 2. Bueno, pues son los dos indistinguibles. Es algo así como efectivamente un rutenio 2,5 el uno y lo mismo el otro. Ese es el encanto de este complejo de Kreuss-Taube, bueno, que es un precursor de otros muchos relacionados. Mucha de la química de los carbonilos o del carbonilo de rutenio viene de aquí, ¿eh? Esencialmente viene del dodecacarbonil trirrutenio, mucho más importante que el pentacarbonil rutenio, que sería en hierro. En hierro es el que es importante en la química de carbonilos. Bueno, este compuesto se prepara directamente a partir del cloruro, tal como se indica aquí, pero fijaros, a presión 65 atmósferas, como es muy frecuente en todo lo que son carbonilos, todo carbonilos, ¿verdad?, homolépticos, ¿verdad? Bueno, pues aquí está descrito de una forma y de otra, bueno, un tanto relacionadas, ¿verdad? Bueno, a partir del dodecacarbonil trirrutenio, pues podemos preparar derivados como este, por ejemplo, que sería formalmente el derivado del rutenio pentacarbonilo cambiando 2 COs. Pero fijaros, esto es mucho mejor, es mucho más interesante porque es como más reactivo, ¿eh? Diríamos 3 rutenios en triángulo, cada uno con 4 COs, se parte el fragmento fácilmente y deja rutenio CO4 que ya está cambiado, por así decirlo, ¿verdad? Uno ya ha salido fuera un CO y el otro CO fuera con un ligando bidentado quelante, como es el ciclooctadieno. Y ahora vienen por aquí muchos clústeres, ¿verdad?, con varios rutenios que han merecido bastante atención. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, esta especie dinuclear, este dímero, no tienen nada especial que comentar. Aquí, bueno, comentar en todo caso que tenemos ahí un nitrógeno que se ha formado y un nitrógeno en el centro de un octaedro de rutenios. Bueno, madre mía, ¿eh?
un tanto complicadillo, ¿verdad? Bueno, a veces también aparece un carbono, ¿verdad? En vez de un nitrógeno, en casos parecidos. Este, aquí hay, bueno, este es un acetiluro. Este C2 procede de aquí, del carburo cálcico, que es el acetiluro de calcio, y entra aquí en este clúster de 10 rutenios. Bueno, y a partir de esto, pues derivados como este, nada como muy especial. Aquí tenemos situaciones también sencillas como esta con un acrilato de metilo. Bueno, es parecido pues a este, en lugar de un ligando bidentado, pues es un monodentado. Bueno, pues simplemente se rompía esos 3 fragmentos rutenio CO4 y se pega la olefina, en este caso el acrilato de metilo. Aquí tenemos la sustitución de uno de los COs, el rutenio 3CO12, por una fosfina, dimetilfenilfosfina. Bueno, nada muy especial. Aquí tenemos, pues eso, un derivado también parecido en el que hay una dimetilfenilfosfina y un terbutil-isocianuro coordinados. Bueno, o sea, haciendo virguerías, por así decirlo, ¿no? Ese tampoco me parece a mí que tenga mucho especial que comentar, salvo que, bueno, aquí la fuente de oxidación para formar este dicloruro dímero, pues es el cloroformo. Pero bueno, donde hay cloro, pues puede salir, efectivamente, ¿verdad? Aquí tenemos un derivado con la DPPM, que es el bis-difenilfosfino-metano, ¿verdad? Bueno, pues muy bien. Es un ligando bidentado quelante, pues entonces 2 COs fuera y en su lugar la de ppm. Vamos, nada muy especial. Y ya vamos a acabar enseguida con esto, porque aquí tenemos una especie también derivada del dodecacarbonil trirutenio del tipo hidruro carbonil rutenato de tetraetilamonio. Bueno, bien, aquí se ha utilizado el borohidruro como fuente de hidruros, que me parece muy razonable, y una sal de tetraetilamonio pues para estabilizar un anión voluminoso, también es muy razonable. Aquí tenemos una especie mixta con rutenio y con cobalto, bueno, pues tratando el carbonilo con un carbonil cobaltato de ppn. Bueno, pues se aísla así la sal de ppn. Bueno, pues muy bien. Tampoco hay mucho especial que comentar. Aquí tenemos un nitrosilo formado con NO. En otros casos era diazal, es la fuente de nitrosilación, pero aquí simplemente con NO es como está escrito. Bueno, lo lata es que de vez en cuando pues hay que hacer separaciones o purificaciones por cromatografía, que para un inorgánico, ¿verdad? Pues es como poco atractivo, para un orgánico es la orden del día. Aquí tenemos también, partiendo del dodecacarbonil, tenemos un derivado en el que hay un acetileno, este a fin de cuentas no es ni más ni menos que un bis-difenilfosfino acetileno y se coordina por el acetileno, fijaros, haciendo puente. Es que el acetileno, como bien sabéis, puede dar un par de electrones o puede dar 2 pares de electrones. Así que puede dar un par de electrones a un rutenio y otro para otro, en fin, cosas más o menos raritas, pero bueno, viendo química compleja, ¿verdad? Y tal. Vamos a ver, aquí tenemos y aquí tenemos un derivado de 16 electrones. Claro, esto es una benzoquinolina, así que no es tan raro, ¿verdad? Que cuando tenemos un ligando como muy voluminoso, no se llegue a 18 electrones. Y aquí tenemos un hidruro, muy hidruro, este tetrahidruro con hidrógenos puente entre rutenios, es bien rarito, y sobre todo pensando que arrancamos de un rutenio de un trirrutenio y de un trirrutenio para un tetrarrutenio. O sea que bueno, aquí hay muchas complicaciones, nada fácil de explicar. Pero bueno, así es un poco la química del rutenio. Y esto es todo, perdón por la torrada.